Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bienvenido a la casa del Señor, a los hermanos que en algún momento se conectan con nosotros, son bienvenidos también a la enseñanza, a la instrucción que nos da hoy el Señor para seguir aprendiendo, seguir mirando dónde están nuestros errores, para seguir creciendo, para seguir caminando dentro de los parámetros y dentro de todo lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca del hombre interior. Recuerde que el Señor viene a buscar el adorador en espíritu y en verdad. Viene el Señor haciendo con nosotros y buscando ese hombre espiritual que es aquel que juzga las cosas, pero Él no es juzgado, sino por la misma palabra del Señor. Y también estamos hablando de lo que es Gálatas 3:2, dice: esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya nosotros sabemos que las obras de la ley tienen que ver con tradiciones, tiene que ver con costumbres y tiene que ver con mandatos de hombres. Ya nosotros sabemos que desde el principio siempre el hombre ha venido cambiando los requerimientos de Dios, siempre el hombre es el que viene a darle otra forma, supuestamente para que nos sea más fácil. Pero resulta que cuando nosotros le ponemos carne a las cosas de Dios, pues terminan contaminados, y el objetivo o el propósito de esa palabra pues no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque viene contaminada y no es lo que Dios estableció en su palabra. También habíamos hablado de que el oír con fe hace referencia al equilibrio que debe haber entre lo que yo escucho, lo que yo hablo y lo que yo hago. Yo no puedo escuchar algo, puedo hablar diferente y hacer otra cosa distinta. Son cosas muy diferentes y eso denota que en nosotros no hay un equilibrio, no hay una armonía con las cosas del Señor. Por eso es importante siempre buscar la guía y la anuencia del Espíritu Santo para que Él nos diga en dónde está la falencia, en dónde está la falla, qué es lo que nos hace falta, como nos dice Cristian, el 5 para el peso, dónde estamos nosotros errados en el creer de la palabra del Señor. Lo otro que también es importante dentro del oír con fe hace referencia a las funciones que cumple el oír. Y sabemos que Job nos enseña 5 funciones, entre ellas está el percibir, está el distinguir, el diferenciar, está el probar y el más importante entre todos, pero que es el que más
debemos de buscar en la revelación de Dios a través de su palabra. Vuelvo y le digo que el revelar no quiere decir que a mí el Señor me reveló. No, las revelaciones están ya dadas todas, ya las profecías están dadas todas, solo que usted y yo tenemos que sentarnos a escudriñar una palabra para poder encontrar el misterio, el secreto, para poder encontrar, digamos, lo oculto, lo escondido de esa palabra. Fíjense que en el programa que yo les envié esta mañana hablábamos de la palabra amargura. Y la amargura viene de una raíz que es amargo, y que esa palabra amargo se refiere a la bilis, se refiere a la hiel, y eso se refiere a que cuando hay mucha preocupación, cuando hay mucha angustia, cuando hay enojo, cuando hay pérdida de control, nosotros lo que hacemos es que el hígado y la bilis produzcan estas sustancias tóxicas para el cuerpo, y de ahí es donde vienen los problemas biliares, de ahí es donde vienen los problemas de que las personas se ponen amarillas. ¿Por qué? Porque mi emoción o esa situación que estamos viviendo y que no controlamos, podemos llevar a que esas enfermedades hepáticas puedan desarrollarse en otro tipo de enfermedad mortal. Por eso, cada uno de los órganos del cuerpo tiene algo que ver con una palabra del Señor. Por eso es importante escudriñarla. Y cuando hay amargura, como dice el apóstol Pablo, como habla Pedro, como habla el Señor, la raíz de amargura, dice el Señor, que no me permite entrar en el reino de los cielos. Entonces, dejemos nuestras raíces amargas, pongámonos en paz con el mundo y el mundo, y vivamos la fiesta en paz. Porque aquí el único que estaba, digamos, padeciendo, o el único persona que está llevando la maleta, es aquella que tiene en su corazón amargura, que tiene en su corazón tristeza, que no quiere perdonar, que no quiere cambiar su tristeza en gozo o su lamento en baile. Entonces eso ya es decisión de cada uno de nosotros, porque por la voluntad de nosotros es que Dios actúa. O sea, yo digo sí y el Señor empieza a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Pero si yo no quiero salir de ese embrollo, de esa situación, porque no le quiero perdonar al hermano, o no le quiero perdonar a mi esposo, o no le quiero perdonar porque es que no sé qué, y empiezo, pues el único perjudicado es la persona que en su corazón está albergando este sentimiento. Entonces, por eso es importante, hermano, que busquemos siempre la anuencia del Señor para poder vivir la fiesta en paz y tener una salud. Porque de qué me sirve ir al médico y me dará los medicamentos y eso, pero yo sigo con la tristeza, sigo con la situación emocional, que es el factor de todas las enfermedades que hay sobre la tierra. Bien. Ahora, fíjese, lo que vamos a analizar hoy, lo que vamos a aprender hoy es algo muy interesante, y todo esto tiene que ver con, digamos, con el tema de los ayunos, tiene que ver con el tema de la vigilia, y todo va entrando como en una secuencia para que nosotros aprendamos y sepamos cómo es que el Señor se mueve, porque a veces nosotros buscamos allá afuera lo que ya el Señor nos dio, o lo que nosotros estamos buscando dentro de los planes del Señor. Fíjese que la inquietud de Pablo es que recibiste el Espíritu por el oír con fe. Yo les decía en la enseñanza pasada que para poder recibir el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo por el oír con fe, es necesario que nosotros tengamos en cuenta algo, unas citas bíblicas que nos da el Señor, para luego entrar a ese regalo, como hablaba la hermana en una enseñanza, ese regalo, ese don que representa la mansedumbre, que representa la paz, que representa la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Y vamos a buscar, por favor, una cita de lo que Dios ha venido haciendo y que seguramente nosotros en algún momento de presión, de angustia, de afán y de zozobra, nosotros creemos que Dios va a cambiar, nosotros creemos que Dios se le olvidó las cosas, parece que Dios no me escucha, como que la palabra de Dios no se cumple, hoy dice una cosa y mañana la otra, y entonces vamos a mirar qué es lo que nos dice la Escritura. Malaquías 3:6, y no le voy a hablar de diezmo, porque eso es lo que tiene la gente cuando hablan de Malaquías. ¡Ay! Malaquías 3:6. El proceso de cada uno de nosotros dentro del caminar de la Escritura, dentro de, dentro de la bendición de Dios, Dios tiene unos formatos, Dios tiene unas secuencias, Dios tiene una manera de obrar y Él no la va a cambiar. Así pasen las generaciones, así pasen los tiempos, así pase lo que pase, Dios será siempre el mismo. Por eso Jesús dice que nosotros en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ya venció. Y eso nos cuesta trabajo creerlo. Nos cuesta trabajo creer que Jesús ya venció, nos cuesta trabajo que el Señor ya hizo esto. ¿Por qué? Porque nosotros, como somos volubles, somos variables, y hoy de acuerdo, mi fe está de acuerdo a mi estado emocional, y por eso venimos en momentos duros y difíciles, o creemos que ya el Señor no está con nosotros. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense que desde el principio Dios estableció un parámetro, Dios estableció un plan. Dios a Adán le dijo que él iba a hacer un plan de redención, y le dijo que iba a ser los hijos de la luz y que iban a ser los hijos de las tinieblas, y que uno iba en la lucha y en la batalla entre ellos mismos. Dios no ha cambiado. Independiente que hayan pasado las generaciones, independiente que hemos vivido muchos años, han pasado muchas cosas, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Dios sigue siendo el mismo, Dios no cambia, Dios no varía. El problema somos nosotros, porque nosotros somos almáticos. Nosotros queremos que porque yo hoy hago esto, ya mañana yo voy a obtener el mundo a mis pies. Y resulta que las cosas con Dios todas son de un proceso, todas son esfuerzo exigido, bendición dada. Si usted no hace lo que Dios nos ha mandado a hacer, pues siéntese, no sea que le salga la vena válida, porque Dios no le va a responder hasta cuando nosotros no hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Entonces fíjense que aquí partamos desde este principio. Dios no cambia. Dios no ha cambiado su palabra. Dios no ha cambiado, y ese es el problema que se tiene hoy en día con respecto al Nuevo Testamento. Es que la ley ya no sirve, es que la ley... Dios dice, yo no he cambiado. Hay unas cosas que se cumplieron y ya cumplieron su vigencia, están ahí, pero hay otras que continúan hasta el final de los tiempos. Mira lo que dice Salmo 111:9, que también es otra cita bíblica muy importante. Salmo 111:9. Si Dios no cambia, y desde el principio el Señor ha venido buscando un plan para salvar a la humanidad, un plan para salvar a aquel que preste sus oídos para escuchar el mensaje, para escuchar la palabra de Dios. El Salmo 111:9 dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Fíjense que ahí el Señor está diciendo que el pacto es sempiterno, que el pacto del Señor que hizo desde el principio no lo va a variar, no lo va a cambiar. Siempre seguirá siendo lo mismo, la base, la raíz de todas las cosas siempre van a ser lo mismo. Por eso aquí el Señor dice: yo he enviado redención. Y a cada una de las generaciones que ha pasado la tierra, siempre se ha levantado un líder,
siempre se ha levantado una persona que trae la palabra, que trae la enseñanza, que da su vida por esa generación, trayendo la enseñanza y poniendo la vida suya por la fe de los demás. Por eso es importante, hermano. Nosotros en el tiempo de Elías, en el tiempo de José, en el tiempo de Josué, todos los tiempos, siempre el Señor ha levantado a una persona, el Señor ha levantado una institución, el Señor ha levantado una mujer, el Señor ha levantado un niño, el Señor ha levantado una persona. ¿Para qué? Para que hable en su nombre, para que traiga el mensaje, para que le diga la redención está cerca. Jesús lo dijo, hermano. Jesús lo dijo en Mateo 24. ¿Y qué es lo que estamos viendo, hermano? No estamos viendo cómo se quema la tierra. No estamos viendo que en cualquier momento explota cualquier cosa y uno se queda como frío. ¿Y esto qué pasó? No estamos viendo la guerra entre las naciones, no estamos viendo la maldad, no estamos viendo el desvío del corazón del hombre a hacer lo contrario a lo que dice la Escritura. No estamos viendo y estamos sintiendo los temblores que cada día son más comunes, y según lo que dicen los expertos, se está esperando un terremoto de magnitud que nada va a quedar en pie. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y es lo que nosotros debemos estar preparados, es estar en paz con Dios, porque cualquiera que sea la forma y la manera como el Señor nos va a llevar, debemos estar en paz con el Señor. Debemos estar caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Yo no puedo enseñar una cosa y hacer otra. Lógico, habrá momentos en que uno ha tomado una decisión que va en contra de la palabra porque lo hemos hecho. Porque a veces dice uno, no, es que no, mejor por aquí. Yo más bien le pido perdón al Señor y sigo. Muchas veces se han hecho. Y dice la Escritura, dice, la redención ha enviado a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Nosotros. El pueblo de Israel. Nosotros, los que estábamos sin Dios, los que no estábamos por un tiempo en el plan del Señor, dentro de Israel. Israel siempre ha sido el pueblo del Señor, es la luz, era la guía. Ellas eran los que tenían que enseñarnos a nosotros quién era su Dios. Y ellos no lo hicieron, por eso el Señor endureció el corazón y dice, tienen ojos pero no ven, tienen un corazón pero no entienden, y oyen pero no les permito comprender hasta cuando no entremos nosotros. Nosotros somos el pueblo que Dios llamó a hacerlo a su pueblo. Nosotros estamos siendo ese pueblo que llamamos a hacerlo al pueblo del Señor, o también estoy siendo igual que los que están allá afuera. Por eso aquí el Señor dice, redención he enviado a mi pueblo, a su pueblo. Jesús lo dijo. No se preocupen, la redención está cerca. No se afanen. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperamos? Porque no tenemos, porque sí tenemos, porque estamos así, porque estamos así. Si es que nuestra partida ya está muy cerca, hermano. Son muchas cosas, muchas profecías, muchas situaciones que se están cumpliendo. Muchísimas, hermano. Todos los días se cumplen cosas de las que están escritas en la palabra. Solo que nosotros, por el afán de la comida, del vestido, de la no sé qué, ni siquiera nos damos por enterados. Porque los afanes de nosotros es muy diferente a los que Dios está buscando con cada uno de nosotros. Ahora, si el Señor dice que Él Él ha enviado un plan de redención, si para que usted y yo recibamos el Espíritu cuando escuchamos por fe, necesitamos algunos aspectos, y hoy vamos a ver el primero. Necesitamos algunos aspectos, ¿para qué? Para que usted empiece a preparar su maleta, para que usted empiece a sacar dentro de su corazón todas aquellas cosas que están produciendo en nosotros de crecimiento en mi relación con el Señor. Porque para nadie es un secreto la frialdad del pueblo del Señor, porque el mismo Jesús lo dice en su palabra. Cuando yo venga, encontraré fe en la tierra. Y yo decía, ay Dios, imagínense, si cuando más deberíamos buscar al Señor
entre más debemos acercarnos porque las situaciones son más complicadas. Resulta que nosotros vamos igual, vamos en como va el mundo, igualitos, hermano. Tal vez nosotros estamos haciendo lo incorrecto, pero Dios nos está haciendo un llamado para que volvamos al camino del Señor, para que empecemos a buscar y alimentarnos realmente de lo que nos sirve, y es su palabra. Fíjese que para que usted y yo recibamos el Espíritu del Señor por el oír con fe, necesitamos un aspecto que tiene dos cosas. Usted debe ser amado, pero no el esposo de Miriamcita, porque todos vamos a amar amado. Debe ser amado y llamado por Dios desde Egipto. Desde allá, desde ese momento en que el Señor nos llamó, nosotros entramos en un proceso para con Dios. Por eso el Señor dice, debe ser amado y llamado por Dios desde Egipto. Ya nosotros sabemos y conocemos que Egipto representa el mundo, que Egipto representa lo falso, que Egipto representa el pecado, que Egipto representa la idolatría, que Egipto representa el dragón, la serpiente antigua. Todo ese montón de cosas sabemos que representa esta nación, que es una nación, pero que el Señor aquí en la palabra le está dando una simbología. Si usted y yo, para recibir el Espíritu Santo, debemos haber sido llamados del mundo para ser amados por el Señor, para estar en esa sintonía con el Señor. Y fíjense todo el proceso, y mire cómo Dios en cada una de las generaciones hizo un llamado a alguien especial. Pero ese llamado, hermano, que Dios le dio al profeta, al patriarca, a la mujer, al niño o a quien sea, no fue gratis. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Nosotros no hemos entendido que el que Dios nos haya dado un llamamiento, Dios nos haya dado una responsabilidad, no es porque usted sea el más hermoso, no es porque usted sea el grande, es porque usted es insignificante. Eso lo dice el Señor. Es porque Dios le plació, que dice, yo llamo al débil, yo llamo a lo vil, yo llamo al insignificante, no al que se cree grande, porque ese no le sirve al Señor, porque tiene su enano muy grande, tiene su jactancia, tiene su orgullo, y para nada le sirve al Señor una persona que tenga esta estatura. Le sirve es el vil, el que no sabe, el que es débil, el que es menospreciado. Ese es el factor, o ese es especialmente para el Señor. Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Dios le prometió a Adán que iba a haber una redención, ya nosotros sabemos. Pero esa redención y ese proceso se dio inicio con Abraham. Se dio inicio con él, y Dios lo sacó de su casa, y Dios lo apartó de su familia, Dios lo formó, Dios lo instruyó, porque con él era que Dios haría su pueblo, su nación. Con él era que Dios iba a empezar el plan de redención y el plan para llevar a cabo toda la humanidad fuera salva. Dice Éxodo 4:22, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Fíjese que el Señor, que le dijo a Moisés, pero para que Moisés fuera delante del Faraón, no es simplemente porque él ya vio que estaba paseando sus ganados y vio la zarza y entró. Ya él tenía 40 años de estar siendo formado por Dios. 40 años en el desierto, hermano. Donde usted y yo pensaba, yo decía, ¿cómo sería la vida del desierto de este varón? Corriendo detrás del chivo, corriendo detrás de la oveja, corriendo detrás, peleando contra los enemigos. ¿Cómo sería la vida de este varón?
Porque nosotros, ¿verdad? Si allá sentado mirando allá, no, y nosotros no sabemos la clemencia del tiempo, el calor, el frío, las condiciones, el estado emocional de él, porque no estaba en su casa, no estaba con su familia, y nosotros no pensamos eso. Nosotros no pensamos que un siervo de Dios, que uno que tiene un llamado a traer el reino, a traer la palabra, antes de ser puesto aquí, ha vivido situaciones, ha pasado circunstancias, ha tenido que enfrentarse a muchas cosas, hermano. Y a nosotros se nos hace fácil que meter el dedo en la llaga, hablar, difamar y decir un montón de cosas de la persona que está aquí, o a algunos de ustedes que les hayan puesto a dar una enseñanza. Nosotros no sabemos cómo fue la situación de él, no sabemos lo que vivió, no sabemos si pasó hambre, no lo sabemos, hermano, pero sí duró el proceso de Dios con él 40 años en el desierto. Y luego sí, cuando ya el Señor dijo, ya el Señor se dio cuenta que él estaba listo ¿para qué? Para enfrentarse a aquel que un día había sido su amigo, su hermano, que los dos habían estado en el castillo, allá delante del faraón. Ahora él era el faraón y él era el vasallo, él era la prole. Eso era. Dios no lo está diciendo que porque usted tiene esto lo va. No, tiene que ir abajo, hermano. Tiene que bajarse los humos, tiene que quitarle pelo al moño para que no sea tan grande. Para que no creamos que porque yo soy, yo tengo, yo hago, entonces yo le voy a servir al Señor. La jactancia para nada con Dios. La soberbia para nada con Dios. Y no nos creamos que porque Dios nos ha dado un conocimiento, yo soy más que ustedes, o ustedes son más que yo. El conocimiento me envanece, dice el Señor. El conocimiento no implica que usted sea santo, que usted sea grande. No, porque en cualquier momento Dios lo puede borrar y le puede poner la mente de un cabro, de un chivo, como lo hizo con Nabucodonosor. No nos creamos, hermano. No nos creamos que porque nosotros hemos tenido la oportunidad de predicar, de leer la escritura, de estar en el que Dios nos haya usado en sanidad, lo que sea, es porque usted es el grande del Señor. Olvídese. Porque fíjese a la estatura que llegó Cristo. ¿Para qué? Para aprender la obediencia al Padre. Dice, Israel fue llamado hijo de Dios desde cuando se encontraba en Egipto. Allá, en la esclavitud. Allá el Señor dijo, ellos son mis hijos. Ellos son, aunque estén en la esclavitud, aunque estén viviendo, aunque el faraón y sus vasallos lo opriman, lo maltraten, lo ultrajen, le den lo que le den, son mis hijos. Y cuando se tocan los hijos de Dios, entonces sale el Padre celoso, sale el Padre a defender, sale el Padre a decir, bueno, ¿y usted qué le pasa con mi hijo? Bueno, y a ver, venga, usted y yo, ¿por qué con el débil? ¿Por qué con el niño? ¿Por qué? Venga, de tú a tú. Ese es el Señor, ese es el Dios que nosotros tenemos y que es nuestro Padre, que es nuestro formador, que es nuestro Señor. Entre más humildes nosotros seamos, más grande será llamado usted en el reino del Señor. Más grande será la recompensa de Dios. Más grande y más usado será usted allá donde usted está, en su casa, en su trabajo, en la calle, donde sea. Usted será usado y será ¿qué? Puesto en una buena estima delante de los demás. Pero no porque usted sepa, no porque usted tenga, sino porque usted es humilde, es manso y reconoce que lo que usted tiene y lo que usted sabe no es suyo, es de Dios. No podemos jactarnos de lo que no nos pertenece. No nos podemos jactar. Yo aprendí de no jactarme por una situación que yo viví en mi casa. Yo me sentía orgullosa porque tenía amigos que tenían carro. Y cuando llegaban a hacerme la visita, llegaban en sus carros, pero no eran de ellos, eran de su papá. Y yo me sentía grande. Yo no me acuerdo qué fue lo que le dijo a mi papá. Y mi papá me dijo, mire, mi hija, usted no se sienta orgullosa porque ese muchacho tiene carro. Porque ese carro no es de él, ese carro es del papá. ¿Y sabe qué?
siéntase orgullosa, siéntase grande, siéntase segura de lo que es suyo, porque lo que es suyo usted lo usa, usted se lo come, usted se lo pone, y lo que no es de los demás es ajeno. Entonces no se sienta orgullosa porque los demás tienen y usted no. No se aboba, me decía mi papá. Y es verdad, uno se cree, porque es que, y entonces no caminamos, levitamos, y eso no es lo que quiere el Señor. La humildad ante todo, hermano. Y dice el Señor, dice Israel, nosotros el Señor allá en el mundo, donde tal vez nos ultrajaban, donde tal vez vivimos las situaciones, donde tal vez el Señor dijo, ese va a ser mi hijo, esa va a ser mi hija. ¿Pero por qué? Porque es que yo ya había sido elegida, yo ya había sido formada en el vientre de mi madre con una tarea, con un fin específico. Y por eso dice el Señor, Israel fue llamado hijo de Dios desde que se encontraba allá. Por eso le dijo a Moisés, vaya, dígale a él que deje salir a mi hijo, que usted no tiene esclavo, es mi pueblo, es mi primogénito. Y Dios levantó en esa generación, levantó a Moisés, levantó a un hombre que fue formado, instruido, que luego vivió las situaciones con su pueblo, porque no es fácil llevar a un pueblo y mantener a un pueblo en la presencia de Dios. Así como no es fácil sostener una familia, sostener unos hijos, mantenerlos que no se salgan del camino, que se mantengan dentro de los parámetros que Dios nos ha dado y dentro de las reglas y normas que nosotros como padres hemos puesto en nuestra casa. Esa es una tarea, es una ardua tarea, y ahí se nos quieren escapar, se nos quieren resbalar y uno vuelve otra vez, ¿no? Con el callado, con la varita, con la chancleta, con lo que sea, salió volando, porque tenemos que entrar a frenar la rebeldía de nuestros hijos. Desafortunadamente hoy en día no se le puede decir nada a los nenes porque se quiebran como los vasitos y las galletas de soda. Por eso vemos todo lo que vemos, ¿cierto? Por eso estamos viendo que el hijo ya no debe ser hijo, sino quiere ser un caballo, y el caballo, bueno, es un montón de locuras que es lo que hay en el mundo. Ahora, fíjense que si nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios para poder recibir el Espíritu, porque es que la vida de nosotros es espiritual allá arriba. Dios no nos va a llevar con este cuerpo a su reino. Dios no va a hacer que nosotros estemos en su presencia con carne, porque nosotros somos de carne y Él no es de carne. Él es espíritu, dice el mismo Señor. Por eso tiene que llevarnos a nosotros y tiene que formarnos para que cuando venga el Señor haya la transformación y yo pueda estar delante de la presencia de nuestro Dios. Miremos lo que dice Isaías 43, 1. Isaías 43, 1. Mira lo que dice la Escritura. Ahora dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mire todo el proceso que hace el Señor con aquel que ha sido llamado a su reino, con aquel que ha sido llamado a ser hijo de Dios, a formar parte de su grey, a ser injertado en la vid verdadera, como nos dice el Señor en su palabra. Porque el Señor dice en la Escritura y en Romanos 11, donde Él dice hay dos opciones: está la adversidad y está la bondad de Dios. Usted elige la severidad de Dios o la bondad de Dios. Yo elijo. Si yo elijo la severidad que dice, la justicia de Dios vendrá y usted será cortada de la vida. Será cortada, dice el Señor. Pero si yo elijo la bondad de Dios, entonces yo voy a recibir ese supremo llamado. Voy a recibir esa postura. Voy a recibir la condición de hija, de ser primo, de pertenecer a las primicias, a los primogénitos después de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso Él dice, ahora sí dice Jehová, soy su formador. Yo lo creé,
para mí, para gloria mía yo los he creado. Yo todo lo creé para mi gloria. Y dice, soy su creador, tuyo, oh Jacob. Fíjese que está hablando de Jacob, está hablando del hombre natural, está hablando de aquel hombre solo, donde él estaba huyendo de su hermano por haberle quitado, por haberle negociado y haber usado de su astucia para quitarle dos cosas, la primogenitura y la bendición como primogénito. Y dice el Señor, yo soy su creador, Jacob. ¿Sabe qué? Ahora soy su formador. Una cosa es que Dios me haya creado y otra cosa es la formación a la que entramos cada uno de nosotros porque somos sus hijos. Somos sus hijos y necesitamos ser formados. O usted no formó a su hijo, no le está formando, no le formó en valores, no le enseñó disciplina, no le enseñó a respetar a sus profesores, no le hemos enseñado a nuestros hijos y los hemos formado dentro de una estructura que a lo mejor nos enseñaron también a nosotros y que nosotros repetimos la formación y dijimos, esto no me gustó, yo no lo voy a usar. Porque esto me causó dolor, me causó una tristeza honda, luego yo no lo voy a hacer. Lo voy a cambiar por esta forma, lo voy a cambiar de esta manera. Pero aquí el Señor dice, yo soy su formador. No es el hombre, no es fulano, no es sutano, soy yo, porque usted es mi hijo. Y si Él es su papá, déjese formar por el Señor. Déjese formar por el Señor, porque esa formación le va a traer a usted beneficio, hermano. Esa formación suya va a hacer que usted tenga un lugar en la mesa con el Señor, que usted tenga un sitio especial, porque es un hijo, porque es el hijo del Señor. Formador, con disciplina, con todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice, oh Israel, fíjese que ya habla de qué, de todo un pueblo, ya no habla de la cabeza, habla de Israel, donde están los 12 hijos, donde ya son formados como un pueblo. Dios es el que viene formando a su pueblo. Dios es el que viene tratando con nuestro carácter. Dios es el que viene tratando nuestra fe. Dios es el que viene sacando la amargura. Dios es el que viene a darme el gozo, la alegría, la sanidad, la curación, la medicina. Lo que usted necesite, vaya, dígale a su creador. Vaya, dígale al formador suyo, ¿por qué esto? ¿Qué está formando en mí, Señor? ¿Qué está formando? ¿Qué carácter? Recuerde que lo que el Señor busca en nosotros es el carácter de Jesús. Es el carácter del Padre. Es lo que nosotros debemos y es lo que Dios está formando en nosotros. El carácter del Padre, el carácter de manso, el carácter del Señor con humildad, con sencillez para podernos presentar delante del Rey. Es lo que dice la Escritura, dice, no temas. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tenemos miedo, hermano? ¿Qué le está diciendo el Señor? Yo lo creé y yo sé qué es lo que funciona mal en usted. Yo lo creé y yo sé que está mal en usted debido a situaciones que usted hizo. Yo lo sé, pero yo también sé cómo sanar. Yo también sé cómo restaurar. Yo también sé cómo hacerlo crecer. Yo también lo sé. Y dice el Señor, dice, porque yo te redimí. La redención es cuando el Señor fue a la cruz, derramó su sangre y me compró con su sangre. Pagó un precio, hermano. Porque la redención tiene que ver con la salida de la esclavitud de nuestra vida pasada, de nuestra salida de Egipto, de ese llamado en el momento en que el Señor nos diga, venga, como a mí el Señor, yo pensaba esta mañana, Señor, usted me llamó cuando yo tenía 19 años, 19 o 18 años, porque yo me gradué de 17 años y entré a la universidad. Y recuerdo el sitio donde el Señor me llamó y recuerdo a la persona que me habló del Señor y la oración que yo hice, sí, yo voy, y nunca fui porque se me apareció un cabro, se me apareció un becerro y me fui detrás de él. Pero 10 años después, el 26 de marzo del 86, volvió otra vez el Señor, me dijo, venga. Pero claro, cuando yo ya llegué amargada, resentida, traumada y todo lo que usted quiera.
Ya el Señor tenía que empezar a hacer un proceso de formarme, de instruirme, de enseñarme, de curarme, de vendarme y decirme y darme el valor que tenemos nosotros para que seamos los hijos del Señor. Porque nosotros no nos valoramos. Nosotros creemos que somos la escoria del mundo. Porque así nos dicen, los cristianos son la escoria, son una plaga. Porque donde que llegan, eso se inunda todo de ellos. Qué penita, ¿cierto? Si es el Señor el que hace toda su obra. Y fíjense que el Señor le está diciendo, yo te compré, yo te redimí, yo pagué un precio. ¿Y qué más dice? Te di un nombre. Impresionante, hermano. Dice el Señor, yo te di un nombre. No el que te dio tu papá, sino un nombre del que el Señor dice en Apocalipsis, allá arriba, cuando estemos entrando, la piedrecita blanca con el nombre que nos da, el lugar en la mesa y el lugar, ese nombre que el Señor nos ha dado. Un nombre nuevo, un nombre del Espíritu, un nombre de que tú eres el profeta, de que tú eres maestro, de que tú eres esto es lo que yo te di, esto es lo que tú vas a hacer, por ese nombre yo te voy a conocer, porque Él me lo dio. Él me dio ese nombre, hermano. Y ese nombre requiere un proceso. Ese nombre requiere una formación. Ese nombre requiere que dentro de mí nazca ese nombre que tiene esas características que Dios le ha dado en su palabra. Por eso hay cosas que nosotros no entendemos. Pero ¿por qué tantas cosas que me han pasado? Pregúntele al Señor. Preguntémosle al Señor. Bueno, Señor, ¿y aquí qué? ¿Por qué no salgo de la una y voy saliendo y purundum, me meto a la otra y purundum? Y no, Señor, eso mejor me devuelvo. Porque si así como estuvimos tantos años allá en el mundo, no crea que será fácil sacarnos nuestras tradiciones. No crea que será fácil sacarnos de las convicciones erradas y equivocadas con las que nosotros llegamos al camino de la fe, que llegamos al camino del Señor. No es fácil, porque desafortunadamente, a pesar de que confiesan el nombre del Señor, lo que hay dentro de las denominaciones es paganismo. Es paganismo, hermano. Celebraciones de lo que el Señor llama paganismo. Y arman todos esos adornos y ponen todo ese montón de cosas. ¿Dónde está el Señor para la vida de ese pastor? ¿Será que no tiene una relación con el Espíritu del Señor porque está llevando al pueblo a que se mantenga en falsas creencias? Y dice la Escritura, dice, yo te di un nombre y sobre ese nombre yo voy a trabajar. Así como el profeta tuvo que vivir tantas cosas, ¿para qué? Para que pueda hablar en el nombre del Señor. Para que pueda decir, esto me dijo el Señor, y no que lo hable porque usted tiene ira, porque usted se lo quiere decir, porque usted lo quiere. No, eso es delicado, hablar en el nombre del Señor cuando Dios no me ha dicho nada, cuando Dios no me ha dado la palabra. Y usamos a veces aquí el altar, ¿para qué? Para tirar bolos, y así no funcionan las cosas del Señor. Por eso dice aquí el Señor, te puse un nombre. ¿Y sabe ese nombre? ¿Qué identidad me da? Dice, mío eres tú. Tú eres de mi posesión. Usted es mío. Y como es mío, entro en la batalla a pelear por usted. A empezar a sacar las plagas, empezar a sacar las ranas, empezar a sacar los piojos, empezar a sacar todo ese montón de cosas, de las plagas de las que nos habla el Señor. Eso empieza a hacer el Señor en nosotros. Todo eso, hermano, las falsas creencias, las equivocaciones que nosotros tenemos en el cumplimiento de las cosas del Señor, en todas esas enseñanzas falsas que nos han dado a nosotros y que durante mucho tiempo están enraizadas en nosotros y que nos cuesta trabajo, hermano. Nos cuesta trabajo poder sacar, erradicar, cortar, echarle fuego. ¿Para qué? Para que
pueda ser sacado y nosotros podamos ser lavados y limpiados para que venga la nueva cosecha, para que venga el sembrador, lance la semilla y usted sea buena tierra. Y dice el Señor en la palabra, dice, mira eres tú, si usted el Señor Dios peleará, pero con una premiante que usted realmente quiera, porque si usted y yo no escuchamos la voz de Dios, Dios se hace a un lado. Solo Dios está esperando es que nosotros digamos sí y que soportemos la prueba, soportemos las situaciones que Dios nos ha puesto, porque quiere formar en nosotros un carácter de mansedumbre, un carácter de fe, un camino diferente al cual nosotros veníamos. Dice, vámonos por favor, Isaías 49:1. ¿Sí lo van entendiendo? Dice así: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre estuvo mi nombre en memoria. Tremendo, ¿sí o no? Usted no está aquí porque usted es un aparecido. Usted no está aquí porque iba pasando y escuchó la canción bonita y entró. Usted no está aquí porque Pepito le dijo. Usted está aquí porque era el tiempo suyo y porque usted estaba susceptible a la voz de Dios y por eso está acá. Pero si usted no aguanta el trote del Señor, podrá irse. ¿Ya? ¿Pero quién pierde? Nosotros. Por eso aquí el Señor dice, oiga y escuche. ¿Quién? Las costas, es decir, y los pueblos. ¿Quién te llamó? Dios. Jesús es muy claro. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no le ha llamado. Y nadie puede llegar al Padre si Cristo no lo ha llamado. Eso es un círculo. Eso no es de que yo estoy aquí, no, usted está aquí porque Dios fue el que lo llamó, porque Dios fue el que le dio el sonido de trompeta, porque usted escuchó la voz de Dios y usted está aquí, porque Dios lo llamó. ¿Desde dónde? Desde que se estaba formando en el vientre de la madre. Desde allí el Señor estaba pendiente de que nada. Yo pensaba, yo decía, Señor, cuando uno está embarazado, uno tiene mucha angustia, uno tiene mucha zozobra. ¿Por qué? Porque yo decía, Dios mío, Señor, que salga completico. Acuérdese que son 10 deditos. Acuérdese que son 10 en la mano y que son 10 en los pies. Acuérdese, Señor, que nada le falte, que no salga con una discapacidad, que no salga. Señor, acuérdate. Ese era mi clamor y esa era mi inquietud, que no me vaya a dar esa enfermedad que le da a las mujeres que están embarazadas y que el niño puede salir con un ojo blanco y lo otro azul. O sea, yo sí vivía en esa situación, sobre todo porque yo quedé embarazada a los 33. Yo le dije al Señor, me caso a los 29 me casé. 5 años duré yo rogándole al Señor y suplicándole para que yo pudiera tener hijos. Y a mí se me había olvidado, me pasó como Sara, me pasó como Rebeca. Dios me había dicho, son 3. Y a mí se me había olvidado, o yo como veía que pasaba el tiempo y veía la presión que estaba a mi alrededor, yo decía, uy, ¿no sería de Dios o no sería de Dios? Y a mí el Señor me dijo, vas a tener 3, un varón y 2 niñas. Y le darás esposo y le darás maridos a sus hijas. Y ahí está la promesa. Ahí está Cristian y estaban las 2 niñas, porque fue la promesa del Señor. Pero ¿qué me decía el Señor? Duré 5 años para que Dios sanara muchas cosas de mi vida, para que Dios me sanara muchas cosas, porque mi esposo me decía, yo no quiero que me pongan a elegir entre su vida y la vida de mi hijo. Espérese a ver Dios cuando, que uno de necio. Bueno, como uno no puede decir, vaya pues allá con la vecina a ver, porque eso no funciona así. Me tocaba esperar. Cuando yo ya le dije, bueno, listo, Señor. Y me metí, fue a servirle al Señor, porque una de las, digamos, mis refugios en medio de la angustia, del afán, de muchas cosas, yo me meto a servir al Señor.
Y yo me iba a servirle al Señor, me iba a visitar, me iba a orar, me iba a predicar la palabra del Señor. Hasta cuando Dios ya dijo, es tiempo, ya es el tiempo, ya estás equilibrada emocionalmente, ya estás equilibrada, ahora yo soy su prioridad. No son sus hijos, no es su esposo, soy yo su prioridad. Y como regalo a su confianza y como regalo a su andar. Y ustedes conocen la profecía de Cristian. Ustedes saben que a mí el Señor, yo estaba orando un martes, me acuerdo tanto de ese momento. Yo estaba orando en mi cuarto. Yo estaba orando con la cabeza hacia los pies. Porque ese día yo tenía consejería desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, una persona cada hora. Y yo me sentaba y oía el problema, no sé qué, y salga la una como un consultorio, hágale para allá y hágale. Cuando yo dije, bueno Señor, aquí estoy, deme la sabiduría para cada una de las personas que vienen hoy a contarme sus cosas y en el proceso que cada una de ellas va. Y yo empecé a orar y estaba orando cuando yo vi que mi cuarto todo se llenó de humo, todo se llenó de humo. Y de pronto vi así, al lado de mi cama, vi unas sandalias, vi unos pies. Y yo me quedé así, y yo apenas, yo no abría los ojos, sino en el espíritu yo vi eso, tuve la visión. Y cuando vi yo así, vi los pies. Y una túnica y como un cinturón de oro que caía, porque yo vi de aquí para abajo. Y empezó a hablarme, yo no sé qué me decía. Y empezó a hablarme y sentí que cogió un algodón y me hizo acá. Y yo no sé qué era lo que me hablaba, no sé qué era lo que me decía. Y yo seguí orando, yo me quedé petrificada cuando yo tuve esa vivencia. Y yo me quedé ahí y de pronto, ya cuando después supe que era el ángel de Dios, que era el ángel que tiene esta misión, que es el ángel Gabriel, que tiene estas misiones de visitar a las mujeres con este problema de infertilidad. Y cuando él se fue, ya todo volvió a su normalidad. Yo abrí los ojos y yo me quedé así, yo dije, ¿y aquí qué pasó, Señor? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que me dijo ese ángel o esa cosa que estaba aquí? Y de pronto yo me senté así y me dice, en mi espíritu me dice el Señor, ve al cuarto donde tú oras, abre la Biblia donde quieras y allí te voy a decir qué fue lo que tú viviste. Claro, yo me paré y me fui para el sitio, a un cuarto donde yo tenía, donde yo oraba, donde yo pasaba los ayunos. Y me dice el Señor, hable la Biblia. Y yo no me acuerdo donde yo la abrí, dice, lea el versículo que usted quiera. Y yo leí un versículo y que esa letra vaya donde está esa cita. Y esa cita o esa letra o ese número que estaba ahí me mandaba a Jueces 13. Y dice la palabra, dice, a esta mujer la visitó el ángel de Jehová y le dijo, mujer, eres estéril y nunca has tenido hijos, por tanto, en el tiempo de la vida, el año que viene, estarás con tu hijo. Y al año yo estaba con David. Por eso él viene con una profecía de servirle al Señor. Entonces fíjese, Dios es el que sabe cómo nos llama, para qué nosotros vamos a ser formados, instruidos, encaminados en las cosas de Dios. Por eso él mismo ha dicho, claro, él tiene un llamado de servirle al Señor, servirle al Rey. Por eso el enemigo lo cogía y lo mandaba para allá y para acá, y eso fue tenaz la vida de él hasta cuando yo ya se le digo, ¿sabe qué, Señor? No soy capaz con él. Y si usted quiere, ahí se lo mando. Ahí se lo entrego, usted mire a ver qué hace con él, pero yo ya estoy hasta acá. Y el Señor me dio una palabra donde me dice, entrégame a tu hijo, yo lo voy a formar y yo lo voy a disciplinar con varita de hombre. Y no se preocupe por todo lo que yo voy a hacer con él. Y cuando yo veía,
me tengo que callar. Pregúntele al doctor Pinto, porque él fue participante de todas las cosas. Él se dio cuenta de todas las cosas que yo viví con él. Y hasta que un día ya él tomó la decisión. No era porque yo rogara, no, porque es que cada uno de nosotros tenemos un momento, tenemos un tiempo, y sabemos, y Dios sabe en qué momento usted va a empezar a servirle al Señor. Pero necesita ser formado, necesita ser instruido, necesita ser triturado. Porque vuelvo y les repito, hermano, nosotros somos como la aceituna. La aceituna sirve para comer y es el único fruto en el mundo del cual se saca aceite. El aceite que Dios pide para el menorá es el aceite de oliva y tiene que ser pasado, triturado, machacado, pasado por molino, y entre más apretado sea la triturada, mejor da el aceite. Sale el aceite. Entre más tengamos situaciones, entre más vivamos circunstancias, entre más pasemos por cosas, mejor será el aceite, mejor será la luz que usted tiene para el Señor. Porque nosotros somos llamados a hacer luz. Nosotros somos llamados a llevarle la palabra como aceituna para aquel que tiene la necesidad, para aquel que está viviendo la tristeza, para aquel que no encuentra el camino, para aquel que se desvió. Es usted. Es usted y yo los que hemos sido llamados con esa finalidad, hermano. Somos, por eso se dice que nosotros somos del olivo, el olivo verdadero. A nosotros el Señor nos injertó en la vid verdadera. Y así como Israel pasa por todo lo que tiene que pasar, nosotros también vivimos las mismas cosas. Dios no tiene excepción de personas y Dios no tiene preferidos. Que usted diga, yo me siento que soy el nene del Señor, amén. Pero los nenes también necesitan disciplina. A menos que usted no corrija a su hijo y quiera dejarlo hacer, que se pare en la cabeza, eso es problema suyo, pero no de Dios, hermano. Dios al que ama, al que ha sido llamado, lo va a disciplinar y le va a quitar y lo va a poner en muchas situaciones, pero Dios espera que nosotros demos el mejor aceite, que de nosotros salga la mejor luz, que de nosotros salga la mejor palabra para enseñarle, para darle a aquel que tiene hambre, para aquel que no encuentra el camino, para aquel que se le han cegado sus ojos y sus oídos se han engrosado y su corazón ha perdido la fe. Somos nosotros, hermano. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso el Señor está diciendo, oídme costas y escuchad pueblos, yo lo llamé. Desde el vientre de la madre yo lo llamé. Dice, desde las entrañas. Usted sabe que cuando los hijos nacen en su parte natural, bueno, ellos rompen y hacen todo. Pero cuando nacen por cesárea, hay que abrirle 7 partes al cuerpo de la mujer. ¿Para qué? Para poder encontrar el muñeco que se encuentra allá adentro. Son 7 pedazos o músculos o no sé cómo es que se llama, pero abren la piel, luego abren otra cosa, abren otra cosa, abren otra cosa, hasta las 7, son 7 aberturas que tiene. 7 membranas para poder encontrar allá el muñeco que está chillando. Y para poderlo sacar, entonces el médico se para aquí para que... Porque yo lo digo porque yo lo viví así. Porque la gordona era yo, no era Cristian. Entonces a mí me tocó por cesárea, sobre todo porque ya como me dijo el médico, usted es añeja, mija. Añeja quiere decir que yo tuve los hijos tarde. A los 33 tuve la primera, la segunda a los 34 y la otra a los 36. Y todos fueron por cesárea, porque si viene el primero, el resto toca. Y eso es complicado. Y dice aquí el Señor, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre. El nombre de nosotros el Señor lo tiene en su memoria, en su archivo, hermano. Por eso el Señor sabe cuándo es el día, qué es lo que usted va a vivir, qué es lo que usted va a pasar.
¿Por qué nos preocupamos porque nuestra familia no está acá? ¿Usted qué sabe qué es lo que está haciendo el Señor? Usted preocúpese por usted. Queremos salvar el mundo, donde quiere conquistar mi alma. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky? A conquistar el mundo. Pero conquístese usted. Queremos ayudar y queremos hacer las cosas de los demás, pero yo sigo con mi odio, con mi amargura, con mi resentimiento, con mi mala forma de hablar, con los procederes inoperantes e inexistentes. Y así no funciona, hermano. Y vayamos, por favor, a Isaías 49:2. Y aquí viene lo que le va a dar al llamado. 49:2, ahí mismo donde usted estaba. Dice: y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Mire, hermano, ¿qué quiere decir puso en mi boca una espada? Le dio la palabra. Le dio la palabra como espada de doble filo para que usted enfrente la situación y también para que usted se bendiga en el nombre del Señor. Por eso dice el Señor: y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra, y la sombra que es la imagen del Señor. Nosotros tenemos la sombra del Omnipotente, somos la sombra del Señor. Y por eso dice: me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted vaya a orar, cuando usted vaya a predicar, cuando usted vaya a cumplirle al Señor, usted hará la obra, porque una saeta es una especie de espada, ¿cierto? Como una flecha, dará en el blanco. ¿Por qué? Porque usted va en el nombre del Señor. Y vuelvo y le repito, hermano, a veces nosotros nos sentimos, que quién sabe, porque el Señor nos pasa por una prueba, porque el Señor nos lleva a vivir situaciones. Y yo decía: Señor, la verdad que sí, yo soy una llamada, porque aguantar 33 años, tantas cosas que yo creo que habría un libro, quién sabe de cuántas millones de páginas para poder hablar de cada cosa minuciosamente. Y por eso el Señor dice: usted será como una saeta, dará en el blanco. ¿Por qué? Porque tiene la espada de Dios en su boca, porque tiene la palabra del Señor, que crea, que trae el mensaje, que sana y que hace la obra para la cual el Señor nació. Entonces dice: ahora, ¿dónde está guardado usted? En la aljaba de Dios, aquí donde van las flechas, ahí la tiene el Señor. Necesito enviarla. Bueno, entonces vamos a sacar y para allá va. Vaya, llévele el mensaje, vaya, dígale, vaya, póngale que yo ya he ordenado todo para que cuando usted llegue esté la bendición de Dios. Eso somos nosotros, hermano. Para que usted diga: yo tengo el Espíritu Santo. ¿Y usted ya pasó por el proceso? ¿Usted ha sido de verdad llamada por el Señor? O sí, yo soy llamada, pero usted entró en el proceso. Entramos en el proceso, hemos pasado por el molino, hemos pasado por la trituradora, nos hemos ahogado, nos hemos pasado como Pablo. Todo eso, hermano, porque era lo que yo le decía al Señor hace un tiempo atrás. Yo creo, Señor, que usted hace acepción de personas. Porque si uno lee la vida de los demás, y sufrieron, batallaron, y nosotros con hacer una oración de fe chichi, y que no existe en la Biblia, con eso vamos a entrar al reino, no me parece equitativo, no me parece viable, Señor. Me parece que las cosas no son así. ¿Por qué? Porque los otros sí dieron la vida, los otros sí pasaron situaciones, los otros vivieron circunstancias, estuvieron en cárceles, vivieron cosas, y nosotros aquí sentaditos en medio de la comodidad y todo. No me parece, Señor. A mí no me parece eso. Y entonces cuando el Señor nos aprieta la tuerca, entonces lloramos como bebés, porque no nos dan el juguetico, porque no nos da lo que queremos. Y entonces, ¿qué?
Ah, no, pues eso mejor yo sigo allá, porque es que allá las cosas son más fáciles. ¿Qué dice el Señor? En el mundo tendrás aflicción. En el mundo vas a tener muchas cosas, hermano. Pero si yo estoy en el mundo, yo tengo que aprender a confiar en el Señor. Porque en medio de esa situación yo voy a ser victorioso. En medio de esa circunstancia yo voy a dar en el blanco con todo lo que yo haga para el Señor. Y eso se me va a contar a mí por justicia. Se me va a contar a mí dentro de la buena obra que el Señor nos ha mandado a hacer a cada uno. Por eso aquí lo dice el Señor en su palabra. Dice, y Él me tiene guardado. Me tiene ahí cuidándome de que el adversario no venga, que el enemigo no me coja. ¿Por qué nos pasa? ¿Dónde andaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué estás haciendo? Porque la otra puede ser que Dios permitió, como se lo permitió a Job, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quería bendecirlo, porque quería mostrarle, porque quería que él orara por sus amigos y porque quería mostrarle al adversario qué pasa cuando una persona realmente ama a Dios. No su riqueza, no sus hijos, no su cuerpo, en la presencia de Dios. Es como Él dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven, Señor. Porque Él vio todo el mover del Señor. Sintió la presencia del Señor, el acompañamiento que le hizo el Señor mientras Él vivía su situación, mientras Él vivía la circunstancia. Y nosotros, hermanos, terminemos con Isaías 49:3 y dejamos ahí para la próxima. Isaías 49:3 dice, y me dijo, ¿qué eres tú para él? Mi siervo eres, oh Israel. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en nosotros? ¿Qué dice? Porque en ti me voy a glorificar. En ti me voy a gloriar, porque yo te llamé, yo te formé, te traje de los confines de la tierra para gloria mía, para la gloria de Dios es su llamado. Para la gloria de Dios es todo lo que nosotros estamos viviendo y pasando, porque el Señor dice, tú eres mi siervo, y el siervo es el que sirve, el siervo es el que está obediente a las cosas y las disposiciones de Dios. ¿Y qué dice aquí? Oh Israel, y Israel aquí está hablando del espiritual, está hablando del pueblo, y dice, porque en ti yo me voy a gloriar, yo me voy a glorificar. Y es lo que está buscando el Señor con nosotros. Cada situación en la que nosotros hemos tenido que vivir, ¿no ha visto la gloria de Dios? ¿No hemos visto la gloria del Señor? Todos los días el Señor nos dará para que usted tenga para su necesidad diaria. ¿Para qué el Señor le va a dar? Para que usted guarde, para que venga ahorita todas las cosas que hay para sacarle la plata suya del banco. Hay una cantidad de personas. Mira, a mí me llegó lo que yo le mandé a ustedes al mensaje. Y eso me llegó anoche y yo me quedé mirando así. Yo dije, ¿será mi hija? Porque como vino otra vez su pareja de Estados Unidos, pues se fueron a comprar. Yo dije, ¿será que ella? No, pero ella me dijo, y yo simplemente me quedé quieta porque en el WhatsApp de mis hermanas cuando llegan, la que es la abogada, la que es la contadora, ella dice, mire, estas son las estrategias, no digan esto, no den clic, o sea, ellos son los que nos están, uno le dice, yo dije, ¿esto qué significa? No den clic, no haga nada, porque esto es para robar. Y yo decía, precisamente dice la cantidad, lo que yo tengo en el banco. Yo decía, Señor, esa es la plata que tengo para pagar la administración. ¿Y por qué este carajito sabe lo que yo tengo ahí? Y él decía, dele clic. Yo dije, no, yo no le doy nada. Y yo me quedé ahí. Yo después le escribí a mi hija y le dije, hija, usted utilizó. Dijo, no, mamá, yo no he usado su tarjeta porque yo ya hice los cambios con mi cuenta. Yo ya abrí mi cuenta para evitarle a usted un problema con la DIAN, porque como ella tiene por allá un negocio, ella le llega su dinero. Entonces, mamá, de pronto usted se va a ver embolatada con la DIAN.
Y yo decía, Dios, o sea, ¿de qué nos sirve, hermano? ¿Matarnos para qué? ¿Para que venga otro, que el vivo, más vivo y viva del bobo? No, hermano. Es lo que aquí está diciendo el Señor. Yo me voy a glorificar, yo me voy a gloriar en cada uno de ustedes. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé. Eso le corresponde al Señor, su tiempo, su espacio y el momento en que el Señor diga, tú eres mío y aquí está lo que me estás pidiendo. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Padre, hoy queremos decirte gracias, porque desde el principio tú nos has llamado. Hoy entendemos, Señor, que este tiempo duro, difícil, somos los testigos de que el cumplimiento de su palabra, como lo fueron los profetas, como lo fue Noé, como lo fue cada uno de ellos, el cumplimiento de la profecía y la palabra que Dios le había dado para aquella época. Jesús también dio una palabra para estos tiempos, Señor. Los temblores, los incendios y todas las situaciones que hoy estamos viviendo, Señor. De una manera especial, Señor, yo te ruego que seas tú cuidando a los niños, Señor. Cuidando a los niños, porque sabemos, Señor, que hay un plan para matar a todos los niños, Señor. Para quitarles su identidad, Señor. Para maltratarlos, Dios. Para matarlos porque el enemigo sabe que uno de esos niños será un gran opositor del adversario. Que uno de esos niños será grande en la época, Señor, y se enfrentará contra las acechanzas del adversario. Hermano, dele gloria al Señor por su vida. Dele gloria al Señor por el llamado que el Señor le ha dado para que podamos recibir por la fe de la palabra de Dios el Espíritu del Señor. Ese Espíritu que instruye, que forma, que sana, que consuela, que anima, que levanta, que le da conocimiento, inteligencia, sabiduría para poder estar en estos tiempos duros y difíciles en los que nos ha tocado vivir, Señor. Dele gloria al Señor, hermano, porque usted ha sido llamado para entrar en el reino. Dele gloria al Señor por el proceso de cada uno de nosotros a nivel personal, como familia y como nación. Dele gloria al Señor por lo que usted está viviendo en cualquiera de sus áreas, hermano. Dígale al Señor que le dé la fuerza, porque hoy usted sabe que es su siervo, que es su pueblo, que es su hijo y que también forma parte de las primicias de Cristo, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por darnos ese llamado, Señor. Por cumplirse en nosotros la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender ese propósito, a entender ese plan, Señor. Porque cada uno de nosotros, Señor, para la tierra tuvimos un propósito o estamos en un propósito, pero también tenemos un propósito para el reino, Señor. Y por eso, gracias, Dios amado. Gracias, Señor, por la tarea de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en ti, Señor, y de ti viene su gloria para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada situación de menosprecio, de levantarse en situaciones contra nosotros, Señor. Y eso quiere decir, Señor, que vamos caminando de la mano del Señor, porque se levantará el opositor, se levantará el adversario, se levantará aquel que no tiene a Cristo y será un gran opositor de su camino y de su obra que tienes con el llamamiento del Señor. Gracias, divino Señor. Gracias por ese llamado, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices que tú nos llamaste en primera instancia para amarnos, Señor, y en segunda instancia para llamarnos a vivir en el reino, Señor. Gracias, Dios. Oramos por los hermanos de Medellín, Señor. Oramos por los hermanos de Bogotá, Señor. Guárdalos. Gracias, Señor,
por la obra que desarrolla cada uno de ellos, Señor, en Medellín, en Bogotá, en Piedecuesta, aún, Señor, los que están aquí y los que están en la red, Señor. Gracias por cada situación de lloro, gracias por cada situación de lamento, gracias por cada situación que hemos tenido que vivir, Señor, de desaire, de menosprecio, de todo aquello que ha herido nuestro corazón, Señor. Hoy queremos decirle gracias, Señor, porque ello nos hace acercarnos a ti y que seas tú el que venda nuestras heridas, el que guarde y cuide nuestra vida, Señor. Gracias, Señor amado, gracias, bendito Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.